Muy bien, ¿cómo están todos? Gloria a Dios, gloria a Dios. Abran sus Biblias, por favor. Bueno, su Biblia. Los que traigan más de una, pues abran más de una, ¿verdad? Abran sus Biblias. A Jueces capítulo 17. Y mientras ustedes abren su Biblia, oramos una vez más. Padre Celestial, al abrir tu palabra como siempre, Señor, necesitamos de tu Santo Espíritu. Necesitamos que sea Él quien nos guíe a través de ella y que nos enseñe las cosas que debemos aprender del pasaje que vamos a estar estudiando hoy. A menudo llegamos a lugares difíciles en tu palabra y necesitamos que tu Espíritu Santo explique las cosas que quieres que sepamos. Así es que, Señor, habla a nuestros corazones el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues la semana pasada terminamos con el capítulo 16 de Jueces, y en realidad si pudiéramos ponerle un principio y un fin al libro de Jueces, el capítulo 16, terminando con la muerte de Sansón, debería muy bien, o podría muy bien decir que es el fin del libro de Jueces. Los capítulos 17 y hasta el 21, que es lo que vamos a estar viendo en estas próximas semanas, es como un apéndice. Nosotros normalmente estamos acostumbrados a leer un libro principio y hasta el fin, y todo está en secuencia y todo está en orden cronológico, etcétera, etcétera. Pero a menudo hay libros que no son así. A menudo hay libros que se escriben y después de que se han escrito esos libros se descubren nuevas verdades o se descubren nuevas información que puede tener algo que ver con lo que se ha escrito hasta entonces y se le agregan como un apéndice. ¿Ya? Los capítulos 17 y al 21 del libro de Jueces son eso, son como un apéndice. Como que después decidieron poner estos capítulos dentro del libro de Jueces, porque estos capítulos tratan con eventos descritos en ellos que, si los vemos desde un punto de vista cronológico, debieron haber tomado lugar poco después de la muerte de Josué, que fue casi inmediatamente después de que los hebreos entraron a la tierra prometida. Y presentan una ilustración muy clara de la condición interna del pueblo judío. Es muy importante eso, que veamos la condición interna del pueblo judío cuando estos libros se escribieron. Porque nos dejan ver con claridad por qué Dios permitió algunas de las cosas que permitió e hizo algunas de las cosas que hizo. Jueces 17, 18, 19 muestran claramente la confusión espiritual y el pecado en el que había estado cayendo el pueblo de Israel después de entrar a la tierra prometida. Aun cuando había tenido muy claras instrucciones de Dios, aun cuando ya tenían la ley, aun cuando ya tenían claramente escrito las cosas que Dios esperaba de ellos, empezaron a caer en pecado, empezaron a caer en situaciones que mismo Dios les había advertido que iban a caer en ellas si no prestaban atención a lo que Él les había dicho. Y estaban en se podría decir, una decadencia espiritual. Estaban cayendo más y más profundamente en el pecado. Parecía ser que había una gran confusión espiritual en ellos, aunque habían recibido la palabra de Dios y aunque habían sido enseñados por Moisés y habían sido enseñados por Dios mismo a través de Moisés y habían recibido las tablas de la ley y habían recibido todas esas instrucciones. Parece que estaban todavía confusos espiritualmente. Creo que fue porque cuando entraron a la tierra no se deshicieron de todos aquellos pueblos que el Señor claramente les había dicho que se deshiciera de ellos. Y cuando empezaron a ver las costumbres que ellos tenían, los dioses que ellos adoraban, la forma en la que los adoraban, empezaron a caer dentro de esas costumbres, empezaron a hacer algunas de las cosas que ellos hacían y empezaron a confundir su propia religión con la religión de los demás. Y puede suceder eso todavía en nuestros días hay mucha confusión espiritual. Hay mucha gente que se llama espiritual a sí misma, que trata uno de hablar de Dios, le trata uno de hablar de la Biblia, le trata uno de hablar de la iglesia, y dice, no, yo soy una persona muy espiritual. Pero una persona puede ser muy espiritual, pero está siendo influenciada por no el Espíritu de Dios, sino por otro tipo de espíritus que le está dando información equivocada, que le está dando información tergiversada, está siguiendo doctrinas de hombres, está siguiendo enseñanzas de hombres que no van muy de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Y yo he llegado a la conclusión de que es precisamente por este comportamiento
que Dios permitió que lo que le estaba pasando al pueblo judío le estuviera pasando. Porque eso fue lo que Él les dijo que iba a suceder si ellos no se mantenían siempre buscándolo a Él, si ellos no se mantenían siempre sirviéndolo a Él, siempre no se mantenían siempre siguiendo su palabra. Si dan vuelta su Biblia unas cuantas hojas hacia la izquierda y vuelven al capítulo 2 de Jueces, vamos a leer lo que el Señor les dijo a los judíos o a los israelitas en esa ocasión. Jueces capítulo 2, comenzando con el versículo 11, mi Biblia, que es la versión Reina Valera contemporánea, lee así. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y adoraron a los Baales. Abandonaron al Señor, el Dios que sacó a sus antepasados de la tierra de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de los pueblos que vivían a su alrededor, con lo que provocaron el enojo del Señor. Versículo 13 sigue diciendo, se apartaron del Señor para adorar a Baal y a Astarot. Por eso el Señor se enojó contra el pueblo de Israel y lo entregó en manos de ladrones que los despojaron de todo. Lo dejó a merced de los enemigos que le rodeaban, a los cuales ya no pudo vencer. Versículo 15 dice, a donde quiera que iban, la mano del Señor estaba en contra de ellos para su mal. Y tal como se lo había jurado, Dios se los había jurado a ellos, se vieron en gran aflicción. Entonces, yo creo que estos próximos capítulos que vamos a ver aquí, vamos a ver con más detalle algunas de las cosas que estaban haciendo. Vamos a ver con más detalle hasta dónde habían caído, hasta dónde se habían alejado de Dios y cómo empezaron a tratar de cada uno hacer lo que parecía bien ante sus propios ojos. Y vamos a relacionarlo con muchas de las cosas que están sucediendo en nuestros días. Así es que, Jueces capítulo 17, comenzando en el versículo 1, noten lo que dice. En los montes de Efraín había un hombre llamado Micaía, que un día le confesó a su madre, esas 1100 monedas de plata que te robaron, de las cuales me hablaste y por las cuales maldijiste al ladrón, yo las tomé y están en mi poder. Entonces su madre le dijo, que el Señor te bendiga, hijo mío. Noten aquí lo que se está relatando. No se nos dice cuándo le robó ese dinero a su madre, no se nos dice por qué se lo robó, no se nos dice de dónde se lo robó, simplemente nos dice que él fue y quizás la conciencia le empezó a doler que le había robado ese dinero a su madre y le confiesa a su madre que él se lo había robado. Ahora noten que la mamá lo bendice. ¿Lo bendice por qué? Porque mostró arrepentimiento, porque mostró que estaba arrepentido, que se sentía mal por lo que había hecho, reconoció su mal y lo bendijo. Yo no sé ustedes, pero yo he tenido esa experiencia con mis hijos, que cuando hacen algo que yo claramente les dije que no hicieran, después los descubro y vienen conmigo y me dicen, ¿sabes qué, Dad? I'm sorry. Lo siento tanto. No lo planeé hacer así, no quería hacerlo. Yo sabía que me habías hablado de ello y lo siento mucho. Ok, hijo, mira, vamos a orar. Pídele perdón a Dios y vamos a orar juntos y vamos a pedirle que te dé la habilidad y la fortaleza para no seguir cometiendo eso que hiciste. Yo tengo ese corazón para con mis hijos porque son mis hijos, los amo. Quiero bendecirlos y no maldecirlos. Sí me enojo con ellos, sí grito de vez en cuando. Ya no los nalgueo porque ya están muy grandes para hacerlo. Ya no me quito el cinto para darles porque a lo mejor ellos me lo quitan a mí y me dan a mí con él. Pero trato de aconsejarlos y de decir, y los bendigo. La mamá esta creo que tenía ese mismo corazón. Era su hijo, le había robado estas monedas de plata, él se lo confesó y ella quiso bendecirlo, perdonarle. Pero noten el versículo 3. Y cuando Micaía le devolvió las 1100 monedas de plata robadas, ella dijo, por ti, por favor presten atención a lo que está diciendo aquí la mujer esta. Por ti, hijo mío, voy a consagrar todo este dinero al Señor. Vamos a dejarlo ahí. Por ti, hijo mío, voy a consagrar todo este dinero al Señor. ¿Sabes qué, hijo? Yo había considerado este dinero como una pérdida. Yo ya no contaba con que lo iba a tener. No me imaginaba que iba a volver a mí. Así es que en gratitud porque tú te arrepentiste de lo que hiciste y me devolviste el dinero, lo voy a consagrar todo al Señor. Voy a ir a donde están los sacerdotes, voy a ir al tabernáculo, voy a ir y lo voy a depositar todo en el alfolí para que los sacerdotes lo usen para el servicio del Señor. Yo sé que están leyendo lo que sigue.
¿Es eso lo que dice? No, noten lo que dice. Voy a consagrar todo este dinero al Señor para que se haga una imagen tallada y otra de fundición. Así que te devuelvo el dinero. En otras palabras, hijo, toma este dinero y llévalo a que se haga una imagen tallada, a que se haga una imagen de fundición. ¿Qué iba a hacer? Iba a ser una estatua. Iba a ser una estatua de metal, iba a ser una estatua de plata, para tenerla en su casa como su Dios, como un amuleto, como un adorno, como un ídolo. De alguna manera pensaba ella, en su mente justificaba lo que estaba haciendo y estaba diciéndole a su hijo que fuera, estaba mandándole a su hijo a que fuera y buscar a alguien que le hiciera esta imagen tallada, que le hiciera esta estatua. Y aquí es en donde quiero que noten la confusión en las acciones de esta madre, porque dice que va a consagrar el dinero al Señor. La Reina Valera 60 dice Jehová, pero la forma en lo que lo hace va completamente en contra de los mandamientos de Dios. Ahí hay una confusión, ¿sí? En la que la persona quiere honrar a Dios de alguna manera con lo que va a hacer, pero lo que está haciendo para buscar honrar a Dios va completamente en contra de lo que la palabra de Dios dice. Pregunta, ¿se puede hacer eso? Se puede honrar a Dios, se pueden tener buenas intenciones y por la confusión espiritual que hay en nuestra mente, la ignorancia que hay en nuestro corazón en cuanto a las escrituras, o simplemente porque no queremos obedecer lo que la palabra de Dios dice, buscar honrar a Dios, pero de una manera completamente equivocada, de tal manera que lo que estamos haciendo en realidad va en contra de lo que su palabra dice. Yo creo que es, aunque no es posible que esto suceda delante de los ojos de Dios, yo estoy seguro de que hay gente que se engaña a sí misma, que está buscando honrar a Dios de alguna manera, pero que porque no conoce al Dios de la Biblia, porque no conoce a aquel que es nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Termina haciendo algo que va en contra de la voluntad de Dios. Y es algo que como cristianos debemos tener mucho cuidado con ello, porque podemos pensar que estamos adorando a Dios y estamos haciendo todo lo posible por adorarlo y honrando y todo lo demás. O estamos haciéndolo de formas que en realidad Dios no recibe esa adoración. ¿Se acuerdan de aquella mujer samaritana de la que se nos habla por allá en Juan capítulo 4? Y cómo el Señor estaba ahí alrededor del pozo. Sí, la mujer viene y empieza a platicar con él y se empieza una discusión teológica, religiosa ahí acerca de que ustedes dicen que se debe adorar en Jerusalén y nosotros decimos que se debe adorar aquí, y etcétera, etcétera. Y el Señor le dijo esto, el Señor le dijo, va a venir el día en el que los que adoren a Dios lo van a adorar como en espíritu y en verdad. Y eso es lo que Dios quiere, que cuando le adoremos en espíritu y en verdad. Y nada más hay una forma de adorarle en espíritu y en verdad. No es como nosotros pensamos que debemos adorar a Dios. No es como a nosotros nos gusta la adoración, porque hay adoración que nos gusta y cuando la escuchamos o estamos en medio de ella, parece ser que es para nosotros y nosotros la disfrutamos, ¿verdad? Sino como Dios quiere que lo adoremos, y es en espíritu y en verdad. Aquí esta mujer estaba queriendo honrar a Dios de esta manera, pero estaba completamente equivocada porque estaba confundida, porque quizás nunca había recibido instrucción de la palabra, quizás porque simplemente había decidido que, hey, esta es la mejor manera para mí de adorar a Dios. Hay mucha gente que dice, esta es la mejor manera para mí de adorar a Dios. A ti te gusta de esa manera, a ti te gusta estar en la iglesia, a ti te gusta cantar esos cantos, a ti te gusta este tipo, pero a mí no. Entonces yo tengo mi propia manera de adorar a Dios. ¿Saben que no tiene nada de malo? Podemos tener diferente metodología para adorar a Dios, pero todo tiene que ser en espíritu y en verdad. Eso no puede cambiar, porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces dice, voy a en tu nombre o por ti voy a honrar a Dios y voy a consagrar todo este dinero al Señor y voy a hacer una imagen tallada y otra de fundición. Algo que claramente está en contra de lo que la palabra de Dios dice. En Éxodo capítulo 20 y el versículo 4, noten lo que nos dice ahí. No te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. En otras palabras, no te vas a hacer una imagen de ninguna clase.
Y por el contexto, por lo que yo estoy viendo ahí, al decir esta mujer que iba a honrar a Dios, me imagino yo que se estaba haciendo una imagen de lo que Jehová o lo que Dios era, y iba a mandar a algún herrero a que confeccionara lo que ella tenía en su mente como lo que era la imagen de Dios. No podemos hacernos una imagen de Dios. Si nos hacemos una imagen de Dios, estamos de hecho desobedeciendo uno de los principales mandamientos de Dios. Dios no podemos imaginárnoslo, es espíritu. Y todos aquellos que de alguna manera le ponen semblante humano, todos aquellos que de alguna manera le ponen cuerpo, de todos los de que aquellos de alguna manera lo tratan de convertir en una estatua de plata, de oro, de qué sé yo, madera, están cometiendo un pecado. De hecho, noten lo que dice Éxodo 34 y el versículo 17. Dice, no te harás dioses ¿de qué? De metal fundido. ¿Qué es un metal fundido? Es cuando se toma el metal, cualquier metal que es, se mete al horno, se derrite, se hace el líquido y luego se mete en una horma o en un molde para hacerse un dios. Así como Aarón hizo aquel becerro en el desierto, ¿se acuerdan? Cuando le tomó todos los aretes y los zarcillos y todas las cosas de oro al pueblo e hizo un becerro y le dijo, Israel, he aquí tu Dios. Dios está muy en contra de esto. Y hay mucha gente confundida en nuestros días en cuanto a lo que Dios aprueba y no aprueba, porque se han hecho un Dios a su propia imagen y semejanza. Hay mucha gente que está completamente confundida, de nuevo, y cree que la forma en la que está adorando a Dios, cree que la forma en la que está honrando a Dios está bien, pero si lo ponemos a la luz de lo que la palabra de Dios dice, vemos que son puras sentimientos superficiales, vemos que son puras enseñanzas, de nuevo, humanas. Vemos que simplemente están siguiendo una nueva, como se dice en inglés, un nuevo trend, una nueva moda, por así decirlo, y pronto va a terminar esa moda y va a comenzar otra, y parece ser que cada moda que entra y termina atrae más gente, y se trata de mercadotecnia, y se trata de atraer a la gente con esto y aquello y la otra artimaña, y se va dejando a un lado la enseñanza de la palabra de Dios. Se va dejando a un lado la adoración en espíritu y en verdad. Se va dejando a un lado la comunión con Dios, la comunión los unos con los otros, el apoyarnos los unos a los otros, el estar los unos con los otros y servirnos los unos a los otros. Por eso debemos tener cuidado. Noten el versículo 4, dice, al devolverle Micaía el dinero, su madre tomó 200 monedas de plata y se las llevó a un fundidor, quien con esa plata talló una imagen y fundió otra. Entonces ya no es nada más una imagen, sino que ahora son 2 imágenes, las cuales colocó en casa de Micaía. Y noten la casa se llenó de dioses. Micaía hizo también un efod y terafines y consagró como sacerdote a uno de sus hijos. Noten, sigue la mata dando, como decimos en español, ¿ok? Porque ahora va a pasar otro límite, va a ir más allá todavía de simplemente hacer una imagen tallada, de simplemente hacerse un dios de metal, de simplemente hacerse un dios a su imagen y semejanza. Sino que ahora noten, confecciona un efod, ¿sí? Confecciona un efod y lo pone sobre su hijo y declara a su hijo, consagra a su hijo como sacerdote. De nuevo, estaba haciendo algo contrario a lo que Dios les había dicho en su ley, porque los únicos que podían ser sacerdotes en Israel, ¿se acuerdan quiénes eran? Los levitas, y debían servir en el tabernáculo y donde quiera que Dios los enviara, pero no podía cualquier persona, simplemente porque se le antojó, simplemente porque tenía necesidad de ello, consagrar a alguien como sacerdote para tenerlo por sacerdote de su casa para que ministrara a sus dioses. Y esto es lo que están haciendo aquí Micaías y su madre. ¿Sí? Dice, ok, vamos a hacer nuestros propios dioses, esta es la imagen de Jehová, vamos a hacer de nuestra casa una casa de dioses, en donde va a haber dioses a quien adorar. Y mi hijo, vente para acá, ¿sabes qué? Tú vas a ser nuestro sacerdote. Cuando vemos eso a la luz de lo que la palabra de Dios claramente ha enseñado hasta ahorita, es una ridiculez esta en realidad. ¿Sí? Porque así cualquiera puede
inventar su propia religión. Cualquiera puede tener su propia iglesia. Espérense. Así nacen muchas iglesias, ¿no es cierto? Así nacen. Cuando yo trabajaba en la industria de la ropa, teníamos contratistas en Yucatán, en Campeche, en Puebla, en Tijuana, y dábamos mucha ropa para coser a los diferentes contratistas. Y luego en algunas de las fábricas algún empleado o empleada se peleaba con el patrón. Y iba y buscaba máquinas de coser y compraba 2 o 3 o 4 máquinas de coser, o nos pedía máquinas de coser prestadas a nosotros, e iba y establecía un taller de costura dentro de su propia casa. Y luego iba y nos pedía trabajo. Y nosotros necesitados de contratistas, le dábamos el trabajo, pero la mayoría de las veces nos quedaban mal porque no tenían todo el tipo de máquinas que necesitaban, porque no tenían el personal que necesitaban, porque no estaban pagando seguro social y a menudo les caía la ley y les cerraba la fábrica y no nos terminaban el trabajo, etcétera, etcétera. Así es como me imagino que está pasando aquí con Micaía y su mamá. ¿Sabes qué? Ir hasta donde está el tabernáculo, es mucho trabajo. ¿Sabes qué? Ir hasta donde están los sacerdotes de Dios. ¿Sabes qué? Algunos de ellos están tan corruptos que ni para qué ir a buscarlos. ¿Saben qué? ¿Por qué mejor no abrimos un tabernáculo aquí en nuestra casa? Hacemos una casa de dioses, tú eres nuestro sacerdote y así nos evitamos todo ese problema. ¿Saben qué, mis hermanos? Se oye, en la industria de la ropa se oye muy bien, pero la mayoría de las veces la gente se mete en problemas que nunca debe haberse metido. Y en cuestiones de la religión o de la espiritualidad, también la gente se mete en problemas en las que nunca se debió haber metido. Porque no hay una buena organización, porque el pastor de repente se vuelve avaro o trata de controlar a la congregación al punto de que la congregación no está a gusto, no está contenta y algún descontento de nuevo se abre de ahí y pone otra iglesia por allá. Y luego otro se enoja y se abre de ahí y pone otra iglesia por allá. Y luego de repente tenemos un montón de iglesias y todas están equivocadas porque nunca se les ha enseñado claramente la palabra. ¿Y de dónde viene todo esto? Del corazón del hombre, del corazón del hombre. Todo esto que estaba haciendo aquí Micaías no provino de Dios, venía de él mismo. Esto era completamente una religión hecha por él, que era un hombre, y centrada en él, que era un hombre. La casa de dioses, el efod, los ídolos, el sacerdocio establecido era para servir y agradar al hombre y no a Dios. Estaba establecido para hacer las cosas fácil para el hombre, pero no para agradar a Dios. ¿Y saben qué? Servir a Dios, adorar a Dios, seguir a Dios, no es algo que es fácil ni debe ser. Y por eso al estar estudiando el libro de los Hebreos, eso es lo que nos damos cuenta, de que no fue tan fácil como ellos pensaron que iba a ser. ¿Y qué fue lo que decidieron hacer algunos de ellos? Se querían separar de Cristo, querían dejar de creer en Cristo. Pensaban que era mejor volver al judaísmo que mantenerse siguiendo a Cristo, porque pensaban que así se iban a poder deshacer de la persecución, de las aflicciones que estaban sufriendo, y querían todo fácil. Era tan fácil para ellos ir al templo una vez al año, llevar su cordero, que lo sacrificaran, que el sacerdote les perdonara sus pecados, que los absolviera de sus pecados. Era tan fácil, nada más me tengo que acordar de esto una vez al año, me devuelvo a mi casa y ya no tengo que acordarme más de ello para nada. Era más fácil cuando estaba siguiendo esas reglas, cuando estaba siguiendo esas normas, que seguir a este Jesús por el cual ahora estoy siendo perseguido, por el cual ahora estoy siendo afligido. Y sucede. Entonces se hicieron esta religión para ellos mismos. Y de nuevo este patrón de una religión agradable al hombre continúa en ser común con muchas religiones e iglesias hoy en día. ¿Sí? Queremos agradar al hombre. No queremos hablar de cosas que le pudieran ofender. No queremos mencionar la palabra pecado. No queremos hablar de la sangre de Cristo. No queremos hablar del infierno. Queremos hablar puras cosas que hagan a la persona llegar, sentirse bien por cómo está viviendo su cristianismo, aunque no lo esté viviendo bien, y no tocar ciertos puntos de la Biblia que pudieran ofender a alguien, porque si los tocamos, entonces va a haber gente que no va a querer volver. Cuando lleguemos al capítulo 19 de Jueces, vamos a tratar con un tema bastante difícil y que está muy, muy de moda ahorita.
No les voy a decir de qué se trata, vayan a casa, léanlo y ustedes después me dicen de qué se trata. Ya sé que lo van a buscar ahorita para ver de qué se trata, ¿verdad? Pero no les voy a decir. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pasando ahorita. Sí, la iglesia que tenga más asientos, que tenga más estacionamiento, mejores programas para mis niños, mejores luces, mejor esto, mejor... Nada de eso tiene nada de malo, no me vayan a malentender, por favor, no estoy diciendo si se puede tener un gran estacionamiento donde quepan 200, 300, que qué bueno, más gente que venga a escuchar la palabra de Dios, pero esa no debe ser la razón principal por la que escogemos ir a una iglesia o no. Yo creo que la razón principal por la que debemos escoger ir a una iglesia es porque sé que cada vez que vaya ahí voy a ser alimentado por la palabra de Dios, el Espíritu Santo de Dios va a hablarme, va a tocarme, va a transformarme un poco más a la imagen de Jesús por las palabras que se están compartiendo. Pero este patrón de hacer una religión agradable al hombre continúa siendo muy común en nuestros días, continúa todavía atrayendo a mucha gente a recibir una enseñanza fácil que no la está llevando en realidad a los pies de Cristo. La está llevando a creer en esa religión, pero no a creer en Jesucristo. La está llevando a poner sus esperanzas en que si tiene suficiente fe, nunca se va a enfermar, siempre va a tener todo el dinero que necesite, va a tener toda la prosperidad que quiera, etcétera, 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 etcétera. Pero no acercarse a Cristo. Noten lo que sigue diciendo en el versículo 6, en aquellos tiempos no había rey en Israel y cada quien hacía, ¿qué? Lo que le parecía mejor. Y ahí está precisamente el problema. Ahí está precisamente lo que estaba haciendo que Israel cayera tan bajo como estaba cayendo. Ahí está precisamente el que Israel estuviera ahora sufriendo por lo que Dios estaba permitiendo que cayera sobre ellos por medio de sus enemigos, porque cada uno hacía lo que le parecía mejor. Sí, esto se parece mucho en la forma de pensar moderna, ¿no es cierto? Sigue tu corazón, haz lo que tu corazón te dicte, haz lo que tu corazón te guíe a hacer. Si tú sientes en tu corazón que eso es lo que debes hacer, si tú examinas las cosas y ves que ese es el camino que debes tomar, entonces hazlo. No importa qué te diga quien sea. Si tú sientes en tu corazón que eso es lo que debes hacer, entonces hazlo. Y las culturas modernas tienen esto como el estado ideal de la sociedad, que cada quien haga lo que mejor le parezca a él o ella. Si a ti te parece bien esta manera de vivir, este estilo de vida, síguelo. Ese es tu destino. Dios te hizo para seguir ese estilo de vida. Si eso es lo que a ti te gusta hacer, si eso es lo que a ti te hace sentir bien, hazlo. En otras palabras, haz lo que esté bien en tus propios ojos. Haz lo que esté bien delante de ti. Pero la Biblia y el sentido común nos dice que este tipo de ¿cómo le podremos llamar? Este tipo de flexibilidad moral, y ni siquiera es tan flexible porque obliga a todo mundo a hacer lo que bien le parezca a ella. No trae nada sino destrucción. No trae nada sino muerte. Y lo único que tenemos que hacer es examinar a algunas de las personas en las Escrituras que hicieron lo que a ellos les pareció bien hacer en el momento que lo hicieron y ver los resultados, que hacer lo que ellos vieron bien para hacer trajo consecuencias horrendas. Algunas todavía las estamos sufriendo nosotros. Por ejemplo, Adán y Eva. Adán y Eva les pareció bien comer el fruto prohibido. ¿Les pareció bien? De hecho, en Génesis capítulo 3, el versículo 6, noten cómo empieza el versículo 6 ahí. La mujer que, todavía no lo han puesto, Génesis 3, 6, comienza con estas palabras. La mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Tomó entonces uno de sus frutos y lo comió y le dio a su marido que estaba con ella y también comió. ¿Qué dice? La mujer vio. La mujer vio.
Vio con sus ojos, era apetecible a los ojos. La mujer vio como algo bueno el tomar de ese fruto prohibido. La mujer vio como algo bueno no solamente tomar ella de él, sino también darle a su marido. Y su marido, sin pensar en lo que estaba haciendo, vio como bien tomar el fruto de la mano de su mujer y comerlo. Ellos lo miraron bien, pero Dios había dicho que estaba mal. ¿Cierto o no es cierto? Entonces, ¿importaba cómo lo vieran ellos? ¿Qué era lo que importaba? Lo que Dios había dicho que se tenía que hacer. Ahí está claramente ejemplificado eso de que cada quien hace lo que está bien delante de sus propios ojos. Otro ejemplo, a los hijos de Jacob les pareció bien vender a su hermano José en esclavitud para que se lo llevaran a Egipto, ¿no es cierto? A ellos les pareció que esto está, ¡hey! Esto es lo más, en vez de matarlo, vamos a venderlo. ¿Verdad? En Génesis capítulo 37, los versículos 25 al 27, noten lo que dice ahí. Luego se sentaron a comer su pan, pero al levantar la vista, ¿al levantar qué? La vista, vieron que de Galaad venía una caravana de ismaelitas con sus camellos cargados de aromas, bálsamo y mirra que llevaban a Egipto. Versículo 26, entonces Judá les dijo a sus hermanos, ¿qué ganamos con matar a nuestro hermano y encubrir su muerte? Vengan, vamos a vendérselo a los ismaelitas. No levantemos la mano contra él, pues él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos, ¿qué? Estuvieron de acuerdo con él. Ellos lo vieron como que era algo bueno, ellos lo vieron como la única salida, ellos lo vieron como que, suena lógico. Este soñador nos va a dejar en la calle si lo dejamos aquí con nuestro padre, es el preferido de nuestro padre, ha tenido varios sueños en los que nos ve a nosotros como sus siervos, tenemos que deshacernos de él y matarlo sería un crimen horrendo, así es que vamos a venderlo como esclavo. ¿Qué les parece? Y les pareció bien, pero sabemos que para Dios esto estaba mal, sabemos que para Dios esto no fue algo bueno. ¿Saben quiénes eran Nadab y Abiú? ¿Alguno de ustedes ha leído acerca de Nadab y Abiú? En Levítico capítulo 10, los versículos 1 y 2. Noten lo que dice acerca de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno un incensario y pusieron fuego e incienso en ellos. Y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño que, noten, Él nunca les mandó a hacer. Ofrecieron fuego extraño que Dios, ¿qué dice ahí? Nunca les mandó ofrecer. Entonces de la presencia del Señor salió un fuego que los quemó y murieron delante del Señor. Nadab y Abiú vieron con buenos ojos ofrecer fuego extraño a Dios. Vieron como, somos hijos de Aarón, somos la tribu de los levitas, nosotros podemos ser sacerdotes también. ¿Por qué no preparamos unos incensarios y vamos y los presentamos delante de Dios? A mí me parece perfecto eso. Y van y los preparan y los llevan delante de Dios. Pero ¿qué nos dice ahí? Dios nunca les mandó ofrecerlo. No era su tiempo, no era la clase de incienso que Dios quería, era un fuego extraño, quién sabe dónde lo sacarían. ¿Y qué sucedió? Dios los mató con fuego. Dios los quemó. A ellos les pareció bien hacer esto, pero a Dios le pareció mal y acabó con ellos. Un ejemplo más. No sé por qué, no me pregunten por qué. No tengo la menor idea. Me pregunto yo mismo, me hago la pregunta, ¿pero por qué sería que a David le pareció bien cometer adulterio con Betsabé y cubrir su adulterio asesinando al esposo de ella? De alguna manera él pensó que era una buena, por alguna razón pensó que era una buena idea. Por alguna razón pensó que esto de alguna manera va a traer algo bueno a mi vida. Sí. Segunda de Samuel capítulo 11, comenzando con el versículo 1, dice, y al año siguiente, en el tiempo que los reyes salen a la guerra,
David envió a Joab y a sus siervos y a todo el ejército de Israel a combatir a los amonitas, a los que vencieron luego de ponerle sitio a la ciudad de Rabá. David se quedó en Jerusalén, versículo 2, y un día por la tarde, mientras se paseaba por la azotea de su palacio después de la siesta, noten, vio desde ahí a una mujer muy hermosa que se estaba bañando. Al preguntar quién era ella, le dijeron que se llamaba Betsabé y que era hija de Elián y esposa de Urías elitita, alguien muy cercano a David. Versículo 4, entonces David ordenó que la llevaran a su presencia y ella se presentó ante él y él la tomó y se acostó con ella. Después de tener relaciones, ella se purificó y regresó a su casa. David miró esto como algo bueno. Fue bueno ante sus propios ojos. No se puso a pensar en las consecuencias, no se puso a pensar en el papá de la muchacha que también era alguien cercano a él, no se puso a pensar en el esposo Urías, se puso a pensar que, hey, esta mujer es hermosa, esta mujer a mí me gusta y sería bueno para mí tenerla. Lo miró como algo bueno y la mandó traer. Y tuvo relaciones con ella y todos sabemos la historia. Ella se embarazó y para tratar de cubrir el adulterio manda matar a su esposo Urías. A él le pareció bueno hacerlo, pero Dios decía que esto estaba mal. ¿Qué importa más entonces? Lo que parezca bien al rey, al escogido de Dios, al ungido de Dios para ser rey de Israel, que puede hacer y deshacer conforme a sus propios deseos, porque Él tiene el poder, porque Él tiene el cetro, porque Él tiene todo el derecho de hacer lo que le dé su gana, o lo que dice Dios, a pesar de que Él vea todo eso. Yo digo, ¿qué es lo que dice Dios? Por último, había un hombre llamado Judas, que fue el que traicionó finalmente a Jesús. ¿Y saben qué? A él le pareció bien traicionarlo. A él creyó que para él estaba haciendo algo bueno. Para él estaba forzando la mano de Jesús para que se revelara como el Mesías de Israel y finalmente acabara con el gobierno romano y les quitara la bota romana del cuello a los judíos, y decidió que si lo traicionaba, que si lo vendía por 30 piezas de plata, ¿sí?, que Jesús no iba a tener otra opción más que revelarse como el Mesías y que finalmente todo el pueblo lo iba a seguir porque lo iba a ver en toda su gloria e iban a poder ser libres del yugo romano. A él le pareció bien traicionarlo, y le pareció bien traicionarlo a pesar de que escuchó durante la última cena estas palabras salir de la boca de Jesús. En Mateo 26 y el versículo 24, Jesús hablando dice, a decir verdad, el Hijo del Hombre sigue su camino, como está escrito acerca de él. Pero ay de aquel que lo traiciona, más le valdría no haber nacido. Yo no sé ustedes, pero si yo estoy pensando en traicionar al Señor y el Señor dice eso, sabiendo, y yo sé que yo voy a ser el que estoy pensando traicionarlo, yo no sé ustedes, pero yo doy media vuelta y corro en dirección opuesta y ni siquiera me acerco a los sacerdotes para traicionar a Jesús. Pero ¿saben qué? Judas lo vio bien. De alguna manera lo vio bien. Así como esta mujer y su hijo miraron como algo bueno el tomar esas monedas de plata y hacerlas imágenes talladas, imágenes fundidas, ponerlas en su casa como dioses y consagrar al hijo como sacerdote. ¿Lo vieron bien? Sí. Pero déjenme decirles esto, cuando el hombre sigue sus propios instintos, cuando el hombre sigue sus propios deseos, cuando el hombre sigue sus propias maquinaciones y no ha tenido ese nacimiento de nuevo, no es partícipe de la naturaleza redimida de la persona convertida, todas las cosas que ve bien, que van en contra de lo que la palabra de Dios dice, siempre lo van a conducir a la ruina. Cuando el hombre no convertido, cuando el hombre natural, cuando el hombre que no tiene el Espíritu de Dios decide que va a hacer las cosas que le parecen bien a él, a pesar de lo que diga
medio mundo, esto siempre lo va a conducir a la ruina. Y déjenme decirles esto, hermanos y hermanas, creyentes en Cristo, necesitamos estar siempre seguros de que estamos siguiendo el camino de Dios y no el nuestro. Por eso las Escrituras constantemente nos llaman a examinarnos nosotros mismos. Por eso las Escrituras constantemente nos llaman a que nos veamos para ver si estamos en donde debemos estar o no. Las Escrituras constantemente nos llaman a que nos miremos hacia adentro para ver en qué estado está nuestra vida espiritual, para que hagamos, o con la ayuda de Dios, hagamos y permitamos que Él haga los cambios que se necesitan hacer para que nos encontremos en la perfecta voluntad de Dios. En Proverbios capítulo 14 y el versículo 12, noten lo que dice ahí. Hay caminos que el hombre considera ¿qué? Hay caminos que el hombre considera rectos, pero que al final, ¿a dónde llevan? Conducen a la muerte. A mí me parece que el camino por el que voy está bien. Pero ¿qué dice Dios acerca del camino por el que vas? A mí se me hace que la forma en la que yo estoy viendo mi cristianismo es la forma que a mí más me conviene. Pero ¿qué dice Dios acerca de cómo estás viviendo tu cristianismo? A mí me parece que mi manera de interpretar la Biblia es la mejor manera que se puede interpretar, y así es como yo la tomo, y no me importa qué digan los demás y los teólogos y los pastores y aquellos. Esta es la manera en la que yo la veo, y yo creo que la manera en la que yo la veo es la correcta. Pero ¿está de acuerdo a cómo Dios la ve? ¿Está el Espíritu Santo de Dios dirigiéndote a llegar a esa conclusión, o estás tú llegando a esa conclusión porque eso es lo que te conviene en la circunstancia, en la situación en la que te encuentras ahorita? Es que yo estoy siguiendo mi corazón, estoy siguiendo mi propio corazón. Yo sigo siempre lo que mi corazón me dicta. Y si mi corazón me dice que esto es lo que debo hacer, entonces yo lo voy a hacer porque lo estoy haciendo de todo corazón. Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10 nos dicen: el corazón es engañoso y perverso, más que ¿qué? Todas las cosas. ¿Quién puede decir que lo conoce? Adam, allí en esa pregunta quédense. ¿Quién puede decir que lo conoce? Usted conoce su propio corazón. Usted sabe que siempre lo ha llevado por el camino correcto. Si somos honestos, sabemos que hemos seguido nuestro corazón en otras ocasiones y nos han llevado directo al voladero. Y si no ha sido porque Dios interviene, si no ha sido porque el Espíritu Santo de Dios nos convence de que no vamos por el camino correcto, hubiéramos caído en ese voladero una y otra y otra y otra vez. Y algunos caímos. Pero por la misericordia de Dios nos hemos levantado, por su gracia hemos sido limpiados, purificados, lavados, perdonados, y ahora hacemos todo lo posible por caminar lo más cerca de Él que podamos para no volver a caer en lo mismo. Versículo 10 de Jeremías 17 dice: lo conozco yo, el Señor, que escudriño la mente y pongo a prueba el corazón, que pago a cada uno según su conducta y según el resultado de sus obras. Dios lo conoce. Entonces, ¿con quién debemos ir para que nos revele si nuestro corazón nos está llevando por el camino correcto o por el camino equivocado? Para que nos revele si estamos siguiendo nuestras propias maquinaciones, nuestras propias ideas, si estamos siguiendo nuestra propia interpretación o nuestro propio camino y no el de Dios. Tenemos que ir con Él para que Él nos revele si nuestro corazón nos está llevando por el camino correcto o no. Tenemos que someterlo a Él. ¿Sí? Necesitamos a Dios. Dios tiene que ser parte de la ecuación. No puedo guiarme por mi propio corazón, no puedo guiarme por mis sentimientos, no puedo guiarme por lo que otras personas me dicen. Tengo que ponerlo todo a la luz de lo que Dios dice en su palabra. Porque si lo hago simplemente porque todos lo están haciendo, ¿sí? Y creo que la mayoría siempre tiene la razón. Mis hermanos, hay muchas cosas que la mayoría aprueba que en realidad no van de acuerdo con la palabra de Dios. No importa que todos lo estén haciendo. Yo no lo voy a hacer si veo que en la más mínima manera esto va de alguna manera en contra de la palabra de Dios. Y por eso como cristianos debemos de estar siempre agradecidos con Dios. Debemos, como cristianos, como aquellas personas que conocemos a Dios, debemos siempre estar agradecidos con Dios de que Él se ha revelado a sí mismo a nosotros y nos ha dado la habilidad para creer en Él. Porque Él se ha revelado a nosotros.
Creemos en Él porque Él se ha revelado a nosotros, Él se ha manifestado a nosotros. Hemos aprendido a ver la realidad de la existencia de Dios a través de la naturaleza y a través de los testimonios que la palabra de Dios nos da. Noten en Hechos capítulo 14 los versículos 16 y 17, en donde se nos dice ahí: en el pasado, Dios permitió que la gente anduviera por sus propios caminos. ¿Se fijan? En el pasado, Dios permitió que la gente anduviera por sus propios caminos. Versículo 17. Aunque no dejó de manifestar su poder al enviarnos toda clase de bienes, pues del cielo nos viene la lluvia que hace fructificar la tierra para nuestro sustento y alegría. La naturaleza nos muestra la bondad de Dios, nos muestra la misericordia de Dios, nos da sus bendiciones para que sepamos que Él existe y que estamos recibiendo de sus bendiciones día con día con día. Pablo les escribe a los romanos en Romanos capítulo 1, comenzando con el versículo 18, Romanos 1, 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad y maldad de quienes injustamente retienen la verdad. Para ellos lo que de Dios se puede conocer es evidente, pues Dios se lo reveló, porque lo invisible de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y pueden comprenderse por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se ha manifestado, Dios se ha revelado. Nosotros hemos creído en Dios porque Él nos dio la habilidad para creer en Él a través de las formas en las que Él se reveló a nosotros, y por ello le damos gracias. Amén. Pero también debemos estar agradecidos con Dios porque tenemos a nuestro Señor Jesucristo, a través de quien, según lo que leímos en Hebreos 1:1 este domingo pasado, Dios se ha revelado a sí mismo con aún más claridad. Porque eso fue a lo que vino Jesucristo, a revelar a Dios con más claridad todavía, para que lo viéramos en todo su esplendor, porque Él es el esplendor de Dios mismo, Él es la imagen de Dios eterno. ¿Sí? Y por eso debemos estar agradecidos con Dios, porque Jesucristo vino a mostrarnos que el camino, la verdad y la vida. Y si lo seguimos a Él más de cerca de lo que seguimos a nuestro corazón, vamos a estar seguros. ¿Qué es lo que estamos siguiendo más de cerca? ¿A Cristo o a nuestro corazón? ¿Al Señor o a nuestro corazón? ¿A qué es lo que le estamos haciendo más caso? ¿A qué es lo que le estamos poniendo más peso? ¿A lo que el Señor nos dice o a lo que nuestro corazón nos dice? Porque a lo que le debemos dar peso, a lo que le debemos dar creencia, es a lo que el Señor nos dice, a lo que el Señor nos enseña a través de la palabra. Damos gracias a Dios también, que cuando Cristo ascendió al cielo y se sentó a la diestra del trono de Dios, no nos dejó huérfanos, sino que nos envió ¿a quién? A su Espíritu Santo. Nos envió a su Espíritu Santo. Y noten, en Juan 16, los versículos 13 al 15, se nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará ¿a qué? A toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que habrán de venir. Versículo 14, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y se los dará a conocer. ¿A quiénes? A ustedes, a sus discípulos, y por ellos a nosotros. Entonces no debemos poner peso en nuestro corazón, no debemos poner peso en lo que nuestro corazón nos dice, no debemos poner peso en lo que nadie diga, debemos poner peso en lo que el Señor nos dice y en lo que el Espíritu Santo nos recuerda acerca de lo que el Señor nos enseñó. Y por último, le damos gracias a Dios por su palabra. Entonces tenemos a Dios, el Padre, tenemos a Dios, el Hijo, tenemos a Dios, el Espíritu Santo, y tenemos la palabra de Dios. ¿Por qué entonces le vamos a dar más peso a lo que nuestro corazón nos dice que a lo que todo ello nos dice? No debemos ni estar confundidos espiritualmente y no debemos caer en estos errores, porque tenemos todos estos medios
por medio de los cuales podemos conocer la verdad, y la verdad que nos hará libres. Él nos ha dado su palabra. Él nos ha dejado su palabra, ese libro que tienen ahí sobre su regazo, ese aparato electrónico en el que están leyendo la palabra de Dios. Eso es a donde debemos de ir a buscar nuestro consejo, eso es a donde debemos de ir a buscar dirección, eso es donde debemos de ir a buscar consuelo, es donde debemos de ir a buscar la voluntad de Dios, porque Él nos ha dejado su palabra. ¿Y saben qué es lo que me encanta de la palabra de Dios? Que no cambia. 2000 y tantos años después de que Cristo habló sus palabras, siguen siendo las mismas. No ha cambiado de opinión en nada de lo que les enseñó a sus discípulos. No ha cambiado absolutamente ni una jota, ni una tilde. Sigue siendo lo mismo y va a seguir siendo lo mismo hasta el final del tiempo y por toda la eternidad. Porque el mismo Señor Jesucristo nos dice en Mateo 24:35, en Marcos 3:71, en Lucas 21:33, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Por eso podemos confiar en ella, ¿sí? Y la palabra de Dios es la verdad. En Juan 17:17, el Señor Jesucristo, orándole al Padre por sus discípulos, le pide: santifícalos en tu verdad. ¿Qué dice? Tu palabra es verdad. Quiere decir que ahorita, mientras estamos estudiando la palabra, estamos siendo santificados por ella. Estamos siendo apartados por Dios, estamos siendo llamados por medio de ella, con el Espíritu Santo moviéndose en nosotros, recordando lo que Jesucristo hizo por nosotros, dándole gracias al Padre por todo ello. Nos está separando más y más para la obra y el servicio de Dios con esa palabra. ¿Se dan cuenta de eso? Estamos siendo santificados ahorita por la palabra de Dios. Y si la recibimos y dejamos que haga en nosotros la obra que la palabra de Dios es enviada a hacer, vamos a ser convertidos otro poquito más en la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra de Dios es verdad. En Primera de Pedro, capítulo 1, comenzando con el versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 1, comenzando con el versículo 22. Noten lo que dice ahí. Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia, ¿a qué? A la verdad. Para amar sinceramente a sus hermanos, ámense unos a los otros de todo corazón. Versículo 23. Pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera. ¿Por qué? Por la palabra de Dios que vive y permanece, ¿cuánto tiempo? Para siempre. Porque todo hombre es como la hierba, y toda gloria es como una flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero ¿qué? La palabra del Señor permanece para siempre. Estas son las buenas noticias que se les han anunciado, mis hermanos. La palabra de Dios es para siempre, no cambia. Podemos estar seguros de que cada vez que vayamos a ella vamos a encontrar la misma instrucción, vamos a encontrar la misma dirección. No son como las leyes del hombre que cambian continuamente porque tienen que agregarle otro grupo al que quieren complacer, porque tienen que agregar a otro crimen que nunca se había cometido antes, porque tienen que agregar alguna otra cosa, y entre más se vive, más leyes tiene la Constitución. ¿Saben ustedes que la Constitución mexicana tiene como 300 enmiendas? ¿Cuándo? Cada vez que se hace una nueva ley, cambian el blanco. Cada vez que se hace una nueva ley, se mueve el tiro al blanco, no le podemos pegar nunca. La palabra de Dios no cambia, es eterna. Por eso el salmista dice en el Salmo 25, los versículos 4 y 5, Señor, dame a conocer tus caminos, enséñame a seguir tus sendas. Todo el día espero en ti, enséñame a caminar en tu verdad, pues tú eres mi Dios y Salvador. Tú eres mi Dios y Salvador. Enséñame a guiarme por tu verdad, enséñame a guiarme por tu palabra, enséñame a escuchar la voz de tu Espíritu,
Enséñame que el Espíritu Santo me recuerde las enseñanzas de Cristo, que el Espíritu Santo me lleve a todas las verdades que Él enseñó. Señor, no quiero obedecerle a mi propio corazón. Señor, no quiero obedecer a lo que me diga la demás gente. Quiero obedecer lo que tu palabra dice. Quiero seguir la dirección de tu Espíritu. Quiero obedecer lo que tu Hijo nos ha mandado. Quiero seguirte a ti, porque tú conoces mi corazón. Tú sabes que es engañoso y perverso, y ya me ha engañado otras veces. No quiero volver a caer en ese engaño. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente, quiero leerles un salmo más, el Salmo 119, el versículo 43. Noten lo que dice ahí. No quites de mis labios la verdad de tu palabra, pues he puesto mi esperanza en tu justicia. No quites de mis labios la verdad de tu palabra, pues he puesto mi esperanza en tu justicia. ¿Saben qué? No hay por qué estar confundidos espiritualmente. No hay por qué tratar de hacer un Dios a nuestra imagen y semejanza. No hay por qué andar errándole aquí y errándole allá. Tenemos a Dios, el Padre. Tenemos a Dios, el Hijo. Tenemos a Dios, el Espíritu Santo. Y tenemos la palabra de Dios. Debemos entonces estar seguros. Porque si tenemos esas 4 cosas, ¿qué necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Lo único que necesitamos es someternos a ellos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta noche. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes a no caer en esta confusión en la cual los israelitas empezaron a caer una vez que entraron a la tierra prometida y empezaron a apartarse de ti. Y empezaron a hacer lo que les parecía bien a ellos, lo que parecía bien a sus propios ojos. Ayúdanos, Señor, a no ver las cosas con nuestros propios ojos, a verlas con tus ojos, a verlo todo a la luz de lo que tu palabra dice. Seguir las instrucciones y dirección de tu Espíritu, Señor, en toda área de nuestra vida. A no permitir ser llevados de aquí para allá por toda ola de doctrina, sino que estemos bien arraigados en tu palabra para que conozcamos la verdad y la verdad nos haga libres y nos mantenga libres. Señor, nos encomendamos a ti. Te damos gracias por lo que nos enseñas a través de las Sagradas Escrituras y te pedimos que nos des tanto el querer como el hacer de tu buena voluntad por haberlo visto escrito en ellas. Nos encomendamos a ti hoy y siempre en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén.